Ponte a prueba con este test de cultura general. ¿Qué símbolo tiene la bandera de Canadá? A. Un árbol de cedro. B. Una hoja de arce. C. Una estrella roja. D. Un sol radiante. La hoja de arce fue adoptada como símbolo nacional de Canadá en el siglo XX, como parte de un proceso de búsqueda de identidad que se extendió a medida que el país se independizaba del dominio británico. ¿Qué distancia se recorre en un maratón? A. 42 kilómetros. B. 37 kilómetros. C. 15 kilómetros. D. 21 kilómetros. Un maratón es una carrera de larga distancia que consiste en recorrer una distancia de 42 kilómetros. ¿Cuál de estos países europeos no tiene salida al mar? A. España. B. Croacia. C. Austria. D. Reino Unido. Austria es un país alpino oriental sin salida al mar en la parte sur de Europa Central. ¿Cuál es el pico más alto de África? A. El monte Elgon. B. El monte Meru. C. El monte Kenia. D. El monte Kilimanjaro. El monte Kilimanjaro con su corona cubierta de nieve a 5.895 metros sobre el nivel del mar es la montaña más alta de África. ¿Cuál fue la primera civilización humana? A. Egipcia. B. Olmeca. C. Sumeria. B. Azteca. La civilización sumeria está considerada como la civilización más antigua del mundo. ¿Qué término se utiliza para describir un conjunto de islas cercanas entre sí? A. Península. B. Archipiélago. C. Cabo. D. Estuario. Un conjunto de islas que se encuentran cercanas entre sí se llama archipiélago. ¿De qué pez proviene el caviar? A. Esturión. B. Cualquier pez. C. Merluza. D. Salmón. El caviar siempre proviene del esturión. ¿Cuáles son los dos países que comparten la frontera internacional más larga? A. Mongolia y China. B. Kazajistán y Rusia. C. Argentina y Chile. D. Canadá y Estados Unidos. La frontera terrestre más larga del mundo está entre Estados Unidos y Canadá, tiene 8.893 kilómetros de extensión. ¿En qué país inició la Revolución Industrial? A. Alemania. B. Inglaterra. C. Bélgica. D. España.
La revolución industrial se inició en Gran Bretaña y desde allí se extendió a otras partes del mundo. ¿Quién pintó la noche estrellada? A. Leonardo da Vinci. B. Pierre Paul Rubens. C. Vincent van Gogh. D. Pablo Picasso. La noche estrellada es la obra maestra del pintor postimpresionista Vincent van Gogh. ¿Quién fue el escritor de la famosa Ilíada? A. Homero. B. Franz Kafka. C. Oscar Wilde. D. Miguel de Cervantes. La Ilíada fue escrita por el poeta griego Homero en algún momento del siglo VIII a.C. ¿Quién fue el líder de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial? A. Josef Stalin. B. Andrei Gromyko. C. Vladimir Lenin. D. Nikita Khrushchev. Josef Stalin fue el líder de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto duró la Guerra de los 100 años? A. 150 años. B. 100 años. C. 116 años. D. 135 años. La Guerra de los 100 años 1337 a 1453 fue un conflicto intermitente entre Inglaterra y Francia que duró 116 años. ¿En qué país se encuentra el Taj Mahal? A. Siria. B. India. C. China. D. Malasia. El Taj Mahal es un monumento funerario construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, estado de Uttar Pradesh, India. ¿Cuál es el animal que más muertes provoca cada año? A. El escorpión. B. El perro. C. La serpiente. D. El mosquito. El mosquito es el animal más mortífero para el ser humano, por encima de las serpientes, los perros y los cocodrilos. ¿Quién es el atleta con más medallas olímpicas? A. Larisa Latinina. B. Edoardo Mangiarotti. C. Takashi Ono. D. Michael Phelps. Michael Phelps, Estados Unidos, es el mejor atleta olímpico con 28 medallas. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? A. Delhi. B. Tokio. C. Sao Paulo. D. Ciudad de México. Tokio es la ciudad más poblada del mundo, con 36 millones de habitantes. ¿Cuál es el edificio más alto del mundo? A. La Torre de Shanghái. B. La Torre Merdeka. C. El Burj Khalifa. D. Torre del reloj Abraj al Bait.
El Burj Khalifa en Dubái es el rascacielos más alto del mundo con sus 828 metros y 163 pisos. ¿Cuál es el animal nacional de Algeria? A. El zorro de Fennec. B. El águila real. C. El gallo galo. D. El lobo indio. El animal nacional de Argelia es el adorable zorro Fennec, originario del desierto del Sahara. ¿Quién escribió El viaje al centro de la Tierra? A. Giovanni Papini. B. Julio Verne. C. André Malraux. D. Rubén Darío. Viaje al centro de la Tierra es una de las novelas más admiradas y populares de Julio Verne. ¿De qué país es originario el sushi? A. China. B. Marruecos. C. Rusia. D. Japón. El sushi es una comida de origen japonés.